Mis amados hermanos, hermanas en Cristo Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. La misión de Cristo, del Hijo de Dios, hace 2000 años atrás, su misión fue cumplir el libro de las profecías escrito por los profetas, llamado los libros de la ley. Quien cumplió fue Jesús. Hay algunas personas que dicen que el nombre de Jesús es un nombre romano, pagano, que los católicos cambiaron el nombre de Yeshua, en hebreo Yeshua, ¿no? O Yesu, y fue cambiado por Jesús, y esa traducción es por los romanos. La traducción de los idiomas, de los lenguajes en diferentes países, su traducción es muy distinta. Cada idioma, cada país o cada lenguaje tiene su idioma. Por ejemplo, una parte de la Biblia, David dice, adoren a Jah. No dicen adoren a Yahweh. Ahí utiliza un lenguaje. Un lenguaje muy distinto. Dicen adoren a Jah. Está utilizando otro idioma. Entonces le diríamos al rey David que estuvo equivocado, que ese idioma no debería de haber pronunciado. Bueno, creo que era lengua aramea, ¿no? Ahora Jesús también era un hombre que no hablaba solamente un idioma. Él hablaba muchos idiomas. Incluso cuando hubo un ciego le dice, Éfrata, que una traducción es que sean abiertos tus ojos, ¿no? También dijo Tabita Kumi, que estaba utilizando otro idioma, no es el idioma hebreo. Muchacha, a ti te digo, levántate. Y en la cruz Jesús utiliza, bueno, no me acuerdo muy bien, clamá Sabatani, ¿no? Clamá Sabatani, los hebreos no entendían. Ellos decían a Elías, llama, vamos a ver si Elías viene, pero Jesús estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ahora los idiomas proceden desde el tiempo de la Torre de Babel, cuando Dios derrama su Santo Espíritu. Desde ahí proceden los idiomas. Cuando Dios desciende en la Torre de Babel, ahí confunde a las personas con lenguaje, y desde ahí, desde ese lugar, se formaron las naciones según las lenguas. Y la segunda vez donde se derrama el Espíritu Santo ya viene a ser en la fiesta de Pentecostés. Y en la fiesta de Pentecostés, o Pentecostés, porque Pentecostal es un nombre muy distinto, Pentecostés, muchas partes de las naciones de la tierra, de muchos lugares, habían ido a festejar. Romanos habían subido a festejar. Hechos 2:1 hasta el 17 dice que habían ido romanos, crecentes, árabes. Habían ido gente de África, dice, de los rincones de África. Y se habían juntado muchos países, y estos países que se habían juntado tenían su lenguaje, pero ahí habían ido a alabar a Dios. O sea que en la fiesta de Pentecostés
en el templo de Salomón, los judíos recibían a todos, a cualquiera que entraba. Y esa gente que estaban ahí eran gentiles, no solamente eran israelitas. Dice que habían ido de Mesopotamia, de Asia, de África, de Pontos. Y un día, como a las 3 de la mañana, 120 personas comenzaron a hablar lenguas. Había caído el Espíritu Santo en fuego, dice. Y la lengua se pareció en sus labios y comenzaron a hablar. Y los creyentes, los árabes que estaban ahí, estaban en la fiesta pasando, dijeron: estos no son galileos, los que hablan nuestro lenguaje. Y se hizo un gran alboroto. La gente comenzaba a acercarse, a ver, a escuchar una nueva novedad. Algunos que no comprendían, pero otros te habían quedado atónitos, dice, reflejos, amaravillados. ¿Quiénes son estos hombres que hablan nuestro lenguaje en el país donde hemos nacido, en la tierra donde hemos nacido? Están hablando nuestro lenguaje. Unos se quedaban así asombrados, otros no, estos están locos, otros no, se han emborrachado, están con mosto porque no comprendían. Pedro se puso en pie. Al decir se puso en pie, quiere decir de repente estaban sentados, pero se puso en pie, o la palabra es levantarse, ¿no? Y le dijo: varones, hermanos israelitas, hermanos de todas las naciones, ¿no? Estos hombres no están borrachos. Hoy se ha cumplido la profecía del profeta Joel. Hoy se estaba cumpliendo la profecía de Joel 2, 27, 28, donde dice que el Espíritu Santo tenía que ser derramado sobre siervos, sobre siervas, sobre todas las personas. Hoy se ha cumplido. Y es el tercer día de la mañana, dice Pedro, que hoy se ha cumplido lo que Dios había prometido al profeta Joel. Y estos hombres que están acá no están borrachos, están llenos del Espíritu Santo. 120 personas ungidas. Por cabeza fue Pedro, porque Pedro dio, Jesús le dijo: en tu cuerpo edificaré mi iglesia, tú pastorearás a las ovejas. O sea, el pastor de las ovejas que quedó en reemplazo de Jesús era Pedro. Yo no estoy engañando, eso está escrito en las Escrituras, a Mateo 16, 17. Cuando Jesús le dice: ¿quién dices que soy yo, Pedro? Le dice. Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, como decir, tú eres el Rey ungido por Dios, por Jehová, Yahweh o Jah, ¿no? Estoy hablando ya de la lengua que habló David. Por Jah. Eso está escrito en la Biblia. Alaben a Jah. Ya. Tú eres el Hijo del Dios vivo, del Dios que no se ve, porque a Dios no se le ve. Al Dios que se le adora por fe. Y Jesús le dijo: bienaventurado Pedro, que lo que te han revelado no te reveló carne ni sangre, o sea, carne ni sangre. Jesús estaba con carne y sangre en ese momento, en el cuerpo, sino mi Padre que está en los cielos. Él no dijo: mi Padre que está en mi cuerpo, o mi Padre que está dentro de mí. No dijo: mi Padre que está en los cielos, Él te ha revelado. Eres bienaventurado que Él te ha dicho que yo soy su Hijo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Por cuanto tú eres Simón Pedro, hijo sobre ti edificaré mi iglesia. Bueno, no me acuerdo hijo de quién era, porque ahí también le dice hijo de Simón, creo que dice. Sobre ti edificaré mi iglesia. Y tú ya no te llamarás Pedro, sino te llamarás Piedra. Porque las puertas del infierno no entrarán en ti, porque en ti edificaré mi iglesia. O sea que Pedro, desde el momento que fue ungido, desde el día de la fiesta de Pentecostés, en él se fundó la iglesia de Dios. Después ya habla la historia sobre Pablo, ¿no? Pablo también fue escogido por Jesucristo. Eran dos siervos bien grandes. En el tiempo de Moisés, ¿quién era? Era Moisés y Aarón. En el tiempo de Elías era Elías y Eliseo. En el tiempo de Jesús se escoge 12 discípulos y lo enviaba de 2 en 2.
Y Pedro, y fue escogido, y también Saulo de Tarso, cuando iba a Damasco, Jesús mismo le habla, le dice, en una luz lo deja ciego, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le dice. ¿Quién eres, Señor? Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea que él, a perseguir a los que predicaban en el nombre de Jesús, como tenía la unción de Jesús, estaba persiguiendo a Jesús. Increíble, porque Jesús también dijo, si a ustedes le odian, a mí me odiaron. El que me odia a mí, odió a mi Padre. Es un rebote. El que me odia a mí, odió a mi Padre. Y el que me odió a mí y a mi Padre, a ustedes le han odiado. O sea que si yo estoy con Jesucristo y alguien me odia, no me odia a mí, odia a Él. Después de odiarlo a Él, odia al Padre. Y después odia a vosotros. Eso está escrito. Entonces Saulo de Tarso, seguir la iglesia, estaba odiando a Jesucristo. Es una profecía tremenda. Y el que odia a Jesucristo odia al Padre. Y el que odia a Jesucristo al Padre recién nos odia a nosotros. Esa es una ley puesta por Jesús. Entonces ahí, cuando Jesús hace 2000 años atrás, su misión de Jesús, la misión grande de Jesús fue cumplir la profecía de los profetas y predicar la venida del Espíritu Santo. El único que tenía el Espíritu y el poder del Padre era Jesús. Los restos no tenían autoridad ni no tenían el poder del Padre. Claro que Jesús los llama y le da la potestad de botar demonios, de hacer sanidades. Jesús le da eso, dice la Biblia, en San Mateo 10, 1 hasta el 18, si no me equivoco. Jesús le da potestad. Pero con la potestad que le dio Jesús no era suficiente. Faltaba el permiso del Padre. Porque la Escritura habla de 3 cosas: potestad, autoridad y poder. Jesús, ya ellos veían visiones, tenían sueños, habían visto la maravilla que hizo Jesús, pero ellos no estaban completos, faltaba algo. Y Jesús, hace 2000 años atrás, les predicaba, ustedes van a recibir el poder del Padre. Así como yo he sido bautizado, ustedes también serán bautizados. Así como yo resucito muerto, hago señales, hago prodigios, hago milagros, ustedes también harán lo que yo hago. Y mayores obras harán, porque yo voy a estar junto con mi Padre. Más de lo que hizo Jesús. Increíble, porque Jesús está hablando. Según la Biblia, Pedro, cuando recibe la unción del Espíritu, dice que tenía grande poder de Dios, porque no era poder de él, grande unción, que la gente traían sus enfermos y solo con pasar, sin pronunciar en el nombre de Jesucristo, solo al pasar, dice que con su sombra, la sombra de Pedro hacía milagros. Él pasaba y la sombra sanaba. ¿Pueden creer eso? Y no encuentro una parte de la Escritura que diga que la sombra de Jesús hacía milagros. Solamente he encontrado en la parte de la Biblia de una mujer que tenía 10 años, que tenía la fuente, tenía una enfermedad que se le venía la sangre. Y una enfermedad que le hizo gastar dinero. Era una enfermedad, era como lo que se llama una hemorragia interna, y era una enfermedad incurable. Un día escucha hablar de Jesús, y la fe de esta mujer, porque fue a donde estaba Jesús, fue a buscarlo. Qué dicha, porque estaba Jesús. Y Jesús estaba con una multitud de gente y Jesús caminaba. Antiguamente no había carros. Para irse Jesús a predicar, Jesús caminaba de ciudad en ciudad, de cerro en cerro. Él caminaba.
¿Dónde dormiría? Dormiría hasta en el suelo, por la calle, donde la agarra la noche, ¿no? Pero Jesús caminaba. Y había una multitud que le seguía y esta mujer se mete en la multitud y buscaba botando a la gente. Decía en su mente, si yo tan solo tocare su túnica o tocare su cuerpo, voy a ser sana. Yo tan solo si le toco, esa era su fe, voy a ser sana. Voy a ser sana. Si yo le toco, voy a ser sana, es suficiente. Tanto era su fe que esta mujer, y había gente, era una multitud, gente caminaba, y esa mujer se mete hasta que llega a Jesús. ¿Cuánto se habrá demorado? 15 minutos, media hora. Son gente que está, es una multitud, dice, que estaba pasando, y lo seguían a Jesús, y toda la gente estaba ahí. Y para entrar a esa gente ha tenido que empujar, entrar peleando, ¿no? Porque no es fácil, yo paso con una multitud que me siga, no es fácil llegar. Mas esa multitud, todos querían estar con él. Y llega y le toca, ¡pum! Jesús voltea y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Mira, uno de ellos le dice, Pedro, que lo dice, Señor, todos te tocan. Todos te tocan, toda la multitud, Jesús, todos les tocaban. Pero hay una mujer que me ha tocado con fe, dice. Y la mujer, porque poder he sentido que ha salido de mi cuerpo. Y la mujer viéndose descubierta, cuando dice que le tocó, quedó sana al instante. Poder he sentido que ha salido de mi cuerpo, dice Jesús. Pero alguien me ha tocado, he sentido el poder de mi Padre que ha salido de mí, porque Jesús no hizo ese milagro. Jesús solamente sintió que el Espíritu Santo hizo milagro. ¿Quién me ha tocado? La mujer le dice, Señor, yo te he tocado. Le dice, mujer, tu fe te ha salvado. Le dice, eres sana de tu enfermedad. Qué tremenda fe que tienes. Le dice. Tremendo. Pero Pedro, voy a regresar de Pedro, pasaba con la sombra. Su sombra, ¿sabes lo que es una sombra, no? Y la sombra tomó vida. Y la sombra hacía señales, milagros, se sanaba a los cojos, paralíticos, ciegos, inválidos, todo lo que le ponían a su lado. Y solamente pasaba la sombra, pasaba él y su sombra hacía las señales. Tremendo. Yo verdad quisiera ver uno de esos días. Me quedaría boca abierta. Pedro no subía a un estrado y decía, dame 100,000, 200,000, 1,000,000. O vengan, o suban al estrado. No, todo era en el suelo y caminando. La sanidad que hizo Jesús lo hizo en la calle. Venían los enfermos en la calle, lo hizo en la casa. Por ejemplo, tenemos una sanidad que Jesús hace cuando se entra a una casa. Tanto era la multitud que nadie podía entrar. Y habían traído a un hombre, ¿cómo se puede decir este hombre? Un hombre, bueno, me he olvidado el nombre que se dice, pero más o menos me voy a llegar a un hombre que no podía mover sus brazos, sus piernas, no podía mover su cuerpo, como decir que tenía un derrame, pero todo el cuerpo no podía. Era un hombre paralítico completo, vamos a hablar así. Y lo llevaban en camilla, y la fe de la gente, se subieron al techo, sacaron las tejas del techo, y por el techo con soga lo bajan. Jesús se asombró de la fe de ellos que tenían. Llega el enfermo donde estaba Jesús, y Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente, ¿cómo es posible que solo Dios perdona pecados? ¿Qué se ha creído este? Fácil, para Dios es fácil decir tus pecados te son perdonados. Wow. Wow. Para Él es fácil perdonar nuestros pecados. Si Él dice tus pecados te son perdonados, para Él es fácil. Para Él nada le cuesta decir
te perdono tus pecados, nada le cuesta. Una palabra, te perdono tus pecados, limpio eres. Pero no solamente esto, le dice, le he perdonado sus pecados. Paralítico, a ti te digo, levántate, agarra tu cama y vete a tu casa. Al instante se levantó, se le salió esa enfermedad de paralítico, esa enfermedad que no movía el cuerpo, porque era un hombre ya inerte, vamos a hablar así, que necesitaba que la gente lo lleve, lo carguen. Y en ese momento su cuerpo reacciona y sale. ¿Qué habrá salido de su cuerpo? Demonios. ¿Qué habrá salido? Pero el hombre se restaura, se para, delante de la gente, levanta su cama y se regresa a su casa. La gente se habrá quedado con los ojos abiertos, maravillados. Algunos habrán dicho, este apagado, de repente se estaba haciendo, ¿no? Digamos, ¿no? Es un truco para creer en él. Ese paralítico está apagado. Pero las sanidades de Jesús eran sanidades verdaderas. Hoy en día en el Perú, en otros lugares, otros religiosos hacen sanidades y hay personas que se hacen los cojos, los mancos, y todo es una trampa para sacar a la gente su dinero, porque a las finales ya comienzan a decir, dame 100,000, 200,000, mira que Dios sanó, que esto, y hay gentes que hasta yo se conmueve del corazón y comienzan hasta a dar su carro, dar su casa, dar su esto, y algunos miles de personas así han sido estafados. Bueno, por eso hay que leer la Biblia. Jesús dijo, de gracia, da de gracia. Todo, cuando Jesús hacía las sanidades, nunca Jesús cobraba. Si la gente le daba una voluntad a Jesús, era voluntad, pero Jesús no cobraba a nadie. No le decía paralítico, ¿sabes qué? Ya te sanaste, anda, vende tu casa y tráemelo para mí el dinero. Jesús no dijo eso. O ya te sanaste, anda, vende tu vaca y tráeme el precio de la vaca. Jesús no dijo eso. Jesús enseñó a sus discípulos que todo tiene que ser voluntariamente, y aparte de eso, que los dones no se cobran. Pero su prédica de Jesús fue la más grande prédica que él tuvo, y predicaba la llegada del Espíritu Santo. Jesús tenía el poder, dio, como le digo, está escrito, dio potestad a sus discípulos, pero sus discípulos no estaban completos con la potestad que Jesús le había dado. Incluso había una mujer que tenía un hijo que le daba ataque, epilepsia, le podemos decir, y se revolcaba en el suelo. Y botaba hasta espuma. Y esta mujer correteaba a los discípulos de Jesús. Los correteaba, sanen a mi hijo, sanen a mi hijo. He visto que ustedes hacen señales, sanen a mi hijo. Y los discípulos no podían reprender ese demonio. O sea que habían demonios que ellos sí podían reprender. Y habían demonios que eran más fuertes, en los cuales ellos no podían reprender. ¿Habrá demonios débiles y demonios fuertes? La Biblia habla que sí lo hay. Hay, como se dicen, dones de poderes de demoníacos. Por ejemplo, Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, busca 7 peores que él, o sea, más fuertes. Entonces existe. Eso está escrito en San Mateo 12, 43, 44, 45. Un poquito voy a hablar de esto. Dice que nosotros tenemos, según Dios, 7 demonios, digamos así. Cuando esos demonios salen del cuerpo y el cuerpo queda limpio y vuelven y no pueden entrar al cuerpo, van y buscan en los desiertos 7 demonios peores que él. O sea, ellos son débiles y buscan demonios más fuertes y van a combatir esa casa. Entonces sí hay demonios fuertes. Y acá,
Esa mujer que iba, les correteaba a los discípulos de Jesús, sanen a mi hijo, sanen a mi hijo. Y los discípulos no podían botar los demonios, y Jesús le dio autoridad de botar demonios, ¿eh? Le dio autoridad de resucitar muertos, pero ellos no tenían la fe completa. Y van a Jesús, los discípulos: maestro, despide a esta mujer. Mira lo que dicen los discípulos. Nos está correteando, nos sigue. Ya nos estorba, ya como decir, ya. Ven, maestro. Mira, yo me lo tomo de gracia porque, perdone, ¿no? Es como para mí, como una alegría, ¿no? Jesús le dice: despide a esta mujer, está que nos corretea, está que nos sigue. Quiere que saquemos el demonio de su hijo y no podemos. Y Jesús se amarga. Generación incrédula, le dice. O sea, incrédula, le dice. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir? Le dice. O sea que Jesús sufría al ver que sus discípulos no podían botar los demonios. Él está diciendo: ¿hasta cuándo voy a sufrir? Generación. Eso está en San Mateo 16, 19, 20, 21. Generación incrédula, le dice. Incrédulos. Y la mujer le dice: saca. Y Jesús lo mira a la mujer y le dice: yo he venido a salvar las ovejas perdidas de Israel. Yo, como dice, yo no te voy a atender. Y la mujer agarra y le dice: mira la palabra que dice la mujer, bien sabia. Mi Señor, le dice. Los príncipes, cuando se sientan a la mesa y comen la migaja, comen su pan, la migaja no cae al suelo. Y los perros comen de la migaja. Jesús le dice, como decir: yo soy un perro y quiero comer de esa migaja que cae. Ya los príncipes han sentado, los israelitas, ellos han sentado, que son príncipes para ustedes, para usted. Y están comiendo del buen pan. Pero permíteme comer un pedazo de esa migaja. Oh, mujer, le dice: nunca en Israel he encontrado tanta fe como tú tienes. ¿Dónde está tu hijo? ¿Va? Y su hijo estaba acá. Y Jesús le dice al carachoso que está dentro de su cuerpo: espíritu de tormento, le dice. Así en palabras nomás. Te ordeno que salgas de este cuerpo. ¡Bum! O sea, que los demonios salen obedeciendo a Jesús y ¡pum! El niño se sana, pues, porque los demonios estaban que lo atormentaban, que los discípulos no podían botar esos demonios. Poderes. La Biblia lo dice. Hasta Juan dijo: uno más poderoso viene atrás de mí. O sea que Juan tenía poder, pero había otro más poderoso. Se está hablando de poderes, tanto espiritual y tanto terrenal, poderes. A Juan al decir: uno más poderoso que yo. O sea, yo tengo poder, pero hay otro que me supere en poder. Incluso hasta Eliseo le dice: yo quiero la doble porción de tu espíritu. No le dice: yo quiero todo tu poder, le dice: yo quiero la doble porción de tu espíritu. ¿Qué estás pidiendo? Le dice. Bueno, si me ves, caerá la doble porción de mi espíritu sobre ti, mi poder, mi doble porción, pues. Tremendo, ¿eh? Y según la Biblia, que Dios, cuando Moisés escoge a 62 varones, baja en una nube y del poder que él tenía, el espíritu que él tenía de Moisés, pasa a los 60 varones. O sea que el hombre se puede llenar con virtudes que puede pasar a otras personas. Fueron 62 varones, ungidos de la virtud que tenía Moisés. Se está hablando acá de poderes. Bueno, nadie lo va a decir eso porque de repente no tiene la unción, pero yo estoy hablando lo que es correcto. Bueno, y los discípulos, cuando vieron que Jesús lo había reprendido, Señor, le dice: nosotros, ¿por qué no hemos podido? Mira, nosotros, ¿por qué no hemos podido botar esos demonios? Y Jesús le dice: estos géneros, o sea, estos demonios que son poderosos,
no salen así en palabras, eso. Ellos salen con oración, ayuno, llanto y lloro. Para que ustedes guerreen con estos demonios, tienen que ayunar, tienen que llorar, tienen que estar en oración. Porque estos demonios salen así, con oración, ayuno, llanto y lloro. Ustedes están llorando, porque Jesús a la verdad lloraba, hermanos. ¿Usted sabe que Jesús lloraba? ¿Y por qué lloraba? Jesús, ustedes saben que ayunaba. ¿Por qué ayunaba? Si era el Hijo de Dios. ¿Ustedes para qué? Para que el Padre lo llene. Él lloraba porque era un ser humano. Y como humano vino a la tierra a sufrir, pero él lloraba, ayunaba. Y por eso a ellos le dicen, Jesús le dice a sus discípulos, para que ustedes batallen con estos demonios más claro. Para que ustedes luchen contra estos demonios, estos géneros, ayunen pues. Lloren, clamen. Entonces cuando ustedes ayunen, clamen y ayunen, entonces estos demonios van a ustedes poder botar. Tremendo. Wow. Y lo más importante, dijo Jesús, si tuvieras la fe del tamaño de una mostaza, le dices al monte, tírate a la mar. O sea, los demonios, tírate a la mar y la mar, y el monte se tira. No está hablando de un monte material, está hablando de los demonios. Tengan fe. Por eso dice, ¿hasta cuándo he de sufrir? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Le dice así a sus discípulos. Incrédulos. O sea, hombre de poca fe. Y hay que tener fe. Y no solamente fe, amor. Y no solamente fe y amor, obra. Porque la fe sin obra es muerte y la obra sin fe también es muerte, es muerta. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, le decía a sus discípulos y decía a la gente, el que cree en mí, San Juan 7:37, río de aguas vivas correrán de su vientre. Y aún todavía no había descendido el poder del Padre. Sobre nadie, solamente el poder del Padre lo tenía Jesús. Sobre Pedro, sobre nadie. Ellos tenían potestad, pero no tenían el poder del Padre. O sea que si yo tengo el poder del Hijo no soy nada. Si yo tengo la potestad del Hijo me faltaría el poder del Padre. Si ya Jesús había dado potestad. Según la Biblia, Jesús los puso la mano y le dio potestad y le dijo, vayan y sanen, hagan esto, hagan el otro, resuciten muertos. Pero no era suficiente. Y Jesús le grita, le dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Le dice. ¿Hasta cuándo tengo que sufrir? Incrédulos. Y cuando bota a los demonios, Pedro, los discípulos todavía le dicen, Señor, ¿y por qué no hemos podido nosotros? Este género no sale con horas. Si no ayuna, no llora, no clama, nunca va a salir. Se quedaron mirados. Y ellos no ayunaban, según la Biblia ellos no ayunaban. Por eso vienen los discípulos de Juan, vienen y le dicen, Maestro, nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan. Y Jesús les dice, ellos no ayunan porque están en la boda, están con su esposo. Pero cuando el esposo les sea quitado, ellos van a ayunar, van a sufrir, van a llorar. Pero cuando el esposo les sea quitado, desde ahí ellos comenzaron a ayunar, a clamar a Dios. Cuando el Padre se lo llevó a su esposo, que viene a ser Cristo en lo espiritual. Y desde ahí comenzaron a ser ungidos por el poder del Padre. Ya tenía la potestad, ahora le faltaba la autoridad del Padre. Y Jesús hablaba. Le dijo a sus discípulos, San Juan 15:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, estará en ustedes, será dentro de ustedes,
y el Consolador, el Espíritu Santo, dará testimonio de mí. O sea que cuando venga el Espíritu Santo, su misión es hablar de Jesús. La otra misión del Espíritu Santo que viene en el nombre de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, ¿por qué, Saulo, por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Si yo tengo el Espíritu Santo en mi cuerpo, lo tengo a Jesús. ¿Por qué? Porque Él viene en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted eso? Y cuando los discípulos hacían sanidades en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Espíritu Santo hacía las señales en Pedro, en Pablo, en todos ellos. Porque ellos habían recibido permiso del Padre para hacer grandes señales y prodigios y milagros. Y eso dice la Biblia. Cuando el Espíritu Santo se habla de Jesús y dice, yo mandaré al Consolador, a otro Consolador, que esté con vosotros, el cual el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, el Espíritu que no miente. El Consolador no es un hombre de carne y hueso, es un Espíritu que no miente, que no engaña. El hombre engaña, el hombre miente, se me escapa la mentira a cualquier rato. A mí, yo como hombre, se me escapa la mentira. Pero estamos hablando de un ser que no miente, que no engaña. El Espíritu de verdad. El cual estará en ustedes y será en ustedes. Y Él les guiará a toda verdad. ¡Wow! Porque no hablará de sí mismo. Él va a hablar todo lo que oyere del Padre, y todo lo que oyere del Padre os hará a ustedes saber. O sea que el Espíritu Santo no viene porque Él quiere. Ahora, Él para enseñarme a mí, enseñar a todos, Él escucha del Padre. Y nos los tramita a nosotros en sueños, en visiones, en revelaciones. Y Jesús dijo, si yo no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si yo me voy, los voy a enviar. Jesús eso no nos estaba dando a nosotros la promesa. O Jesús te habló a ti. O Jesús me habló a mí. No. Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Yo me voy y cuando yo me vaya voy a enviar a ustedes el Espíritu Santo. Y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, van a ser testigos en Samaria y me van a ser testigos en toda la tierra. Y van a salir y van a predicar en mi nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados comenzando desde Jerusalén. Esperen en Jerusalén. Mira, ahora le dice esperen. Que no muchos días de estos les voy a enviar el Espíritu Santo. Y ellos esperaron en Jerusalén. El derramamiento del Espíritu Santo fue en Jerusalén. No fue en Chile. No fue en Bolivia. No fue en Argentina. Fue en Jerusalén. Hechos 2:8 había una fiesta llamada de Pentecostés. Y ahí fue cumplido la promesa que habló Jesús, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y para qué era el derramamiento del Espíritu Santo? Hubo un hombre llamado Nicodemo, un príncipe entre los judíos, que le hace una pregunta a Jesús. Viene de noche y le dice, maestro, le dice, ¿qué hago yo hace 2000 años atrás para entrar al reino de los cielos? ¡Wow! Tremenda pregunta, ¿no? Es una pregunta muy fuerte, ¿eh? Yo quiero entrar al reino de los cielos, ¿qué hago? Y Jesús le dice, Nicodemo,
Si tú no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. Si nosotros no nacemos de nuevo, no entramos al reino de los cielos. La respuesta de Nicodemo fue: como yo siento un hombre viejo, voy a ingresar de nuevo al vientre de mi madre. Mi madre ha fallecido, mi madre mía ha fallecido. Y yo soy un hombre viejo ahorita. ¿Cómo podría entrar yo al vientre de mi madre que está abajo de la tierra para nacer de nuevo? Y Nicodemo no era un hombre joven, era un hombre ya de edad. Sus 80 años, sus 70 años, ya su madre estaría bajo tierra. Pero Nicodemo también utiliza una astucia. ¿Cómo me puedo yo meter al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Porque para nacer de nuevo necesito una mujer, necesito una madre. Y Jesús le dice: Nicodemo, si no naces del agua, agua es uno, agua es materia. Ahora dice, y del Espíritu, dos cosas, no entras al reino de los cielos. Porque lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el que nació de una mujer de carne, carne es. O sea que todos nosotros que nacemos de mujer, somos nacidos de carne. Y ahora, ¿cómo nazco del Espíritu? Un segundo nacimiento. Mire, en la historia bíblica, Jesús tuvo dos nacimientos. Wow, se volvió loco el hermano ahora. Oh, ya se le salió un tornillo. Jesús nació de la Virgen María. Tuvo una madre terrenal. Y Jesús nació de carne. Porque su cuerpo era carne. Rompió una fuente. Nació como cualquier criatura. Pero a la edad de 30 años, Juan el Bautista, porque no había antes no se bautizaban, no había bautismo, nace una nueva ley mandada por Dios, una remisión, dos hombres nacidos por el Espíritu Santo. Quizás esto no se lo han dicho nadie. Juan el Bautista también nació por el Espíritu Santo. Y Jesús nació también por el Espíritu Santo. En la historia bíblica, Elizabeth, madre de Juan el Bautista, era una mujer anciana, estéril. Y Zacarías era un anciano acabado y avanzado de días, que ya había dejado, ya el sacerdocio se le terminaba a él. Y no tenía hijos. Ambos. Zacarías entró al templo y todas sus oraciones que él daba decía: Señor, dale a mi mujer un hijo. Soy anciano, mi mujer es anciana. Yo creo que tú puedes engendrar un hijo, Señor. Esa es su fe. Baja un ángel llamado Gabriel y le dice: Zacarías, le dice, tus oraciones han sido oídas por Dios. El que está arriba te ha oído. Vas a tener un hijo. Wow. El que está arriba te ha escuchado, tu oración. Me ha mandado, yo estoy acá, te estoy dando la noticia. Juan, vas a tener un hijo. Y no creyó. Juan, ¿por qué no has creído? Te vas a quedar mudo, le dice. Mira, vino la noticia. Dice que él oró y dice, el ángel baja y le dice: Zacarías, tus oraciones ha escuchado Jehová, o Yahweh, lo que diga. Te ha escuchado tu oración. Vas a tener un hijo. Se emocionó viendo al ángel. Le habrá leído el corazón, no creyó y se quedó mudo. Salió
haciendo señales. La gente se quedaron, oye, está haciendo señales como el mudo que hace señales. Ese mismo ángel también se le parece a María cuando María estaba orando. Y María era una muchacha comprometida con un varón llamado José de la casa de David, pero José no había tenido relaciones sexuales con ella. María le dice, la salutación hecha es, o sea que ya el ángel le saludó. Bendita tú entre todas las mujeres. Has sido escogida para que tú tengas al Hijo del Altísimo en tu vientre. Este será grande y será llamado Hijo de David y reinará en el trono de David su padre, pero también será llamado Hijo del Altísimo. Quedarás embarazada, María. Y su nombre que vas a poner a la criatura se llamará Yeshua o Jesús. En mi lenguaje, no en nuestro lenguaje, Jesús. ¿Cómo será esto, mi Señor? Ahí comienza a hablar con el ángel. Yo soy mujer virgen que hombre no me ha tocado. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra. Y por lo cual lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios, del Altísimo. Y para que tú sepas por señal, tu pariente Elizabeth, estéril, anciana, está embarazada. Ya es el 6º mes hasta el día de hoy. María se alistó. ¡Sa! Y va para ver si verdaderamente estaba embarazada de repente, ¿no? Porque fue una señal para María. Llegando María, el bebé salta. ¡Blum! Y la mujer comienza a profetizar, la madre de mi Señor viene a mí. Cuando yo te he visto, el bebé saltó en el vientre de alegría. Tendrás un bebé. Y tú eres la madre de mi Señor. ¡Wow! 2 criaturas. Uno nacido para aparejar el camino del Señor con el espíritu y la virtud de Elías. Porque el ángel le dijo, Zacarías, no beberá vino, ni sidra, ni vinagre, porque el niño será desde el vientre lleno del Espíritu Santo. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Y él barrerá el camino del Señor. Y el otro, Jesús. 2 hombres, 2 grandes profetas. Y Jesús habla de Juan y dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña que es agitada por el viento? ¿Qué saliste a ver un rey? Los reyes están sentados en sus tronos y son vestidos. ¿Qué saliste a ver? ¿Un profeta? Yo os digo que Juan el Bautista es más que un profeta. ¡Wow! Más que un profeta. Porque no hubo hombres, no hubo hombre que nació mayor que Juan el Bautista, que nació de una mujer. Y ustedes quieren saber el Elías que tenía que venir. Y cuando Juan el Bautista, porque para que alguien bautiza a Jesús, tenía que ser nacido también por el Espíritu, porque Jesús no era cualquier cosa, ¿eh? Cuando Juan lo bautiza a Jesús en agua, ahí está el cielo se abre, baja el poder de Dios, ¡buf! Tremendo así, ¡buf! En forma de paloma, se puede decir como un ave fénix en fuego, y reposa sobre Jesucristo. Porque dice en forma de paloma. No era una paloma, era el Espíritu Santo que tomó la forma de un ave, pero bajaba en fuego. ¡Uf! Pero así, en una velocidad, pero más rápido que la luz. ¡Fum! Se posó en Jesús.
En ese momento recién Dios desde el cielo dice, Él es mi Hijo amado. Confirma el Padre un segundo nacimiento. Ahí dice, ahí Dios recién lo glorifica a Jesús, en cual mi alma, mi espíritu ha tomado contentamiento. A Él escuchá, porque Él es mi Hijo amado. Y dice en Hebreos 5:5 que Jesús no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífices, porque el que está en el cielo lo llamó, Él es mi Hijo. Y ahí fue glorificado Jesús. Ahí entra la etapa de un nuevo nacimiento en Cristo mismo. Y comienza una nueva vida en su propio cuerpo. Esa vida que Jesús tuvo, ese bautizo que Jesús tuvo, es para nosotros. Porque Él no tenía necesidad de bautizarse. Pero Él como hombre nos da a nosotros que si yo me bautizo en el agua, Dios me da su espíritu, soy una nueva criatura. He nacido de nuevo. Y como he nacido de nuevo, soy participante del reino de los cielos. Ojo, siempre en cuanto, desde el día que yo me bautice, me mantenga en santidad. Porque si me he bautizado en el agua, he recibido el Espíritu Santo, y no me mantengo en santidad, vuelvo de nuevo a los pecados, vuelvo de nuevo a vivir el gusto de mis pensamientos. Es como el perro que se vuelve al vómito, lo dijo Jesús. Y es como el cerdo que vuelve de nuevo a su charco. Es increíble. Hay que cuidarse después de ser bautizado. Ya es un pacto de ya no pecar, ya no volver a los instintos que batallan contra nuestra alma. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Es de nuestra propia concupiscencia que abaten en nuestra alma. O sea, mi concupiscencia, mis deseos, mi maldad que está en mí, eso es lo que me hace pecar. Y no todos pecamos igual. Cada quien peca por su propia debilidad. Y esa debilidad que tenemos es la que tenemos que luchar y decirle ya no. Cristo ahora vive en mí. Las cosas viejas pasaron, Gálatas 2:20. Desde aquí hago una nueva vida. El bautizo, libro de Romanos 6:3-4-5. El bautizo que nosotros hacemos en el agua es para que este cuerpo sea crucificado, el viejo hombre, y resucite el nuevo hombre. Ahí es la resurrección de nosotros. El que toma el bautizo, nos hemos crucificado juntamente con Cristo. Y hemos resucitado porque estábamos muertos en pecado. Y Cristo nos ha resucitado para darnos vida por su Espíritu. Lean Romanos 6:4-5-6. Y Jesús, al predicar la venida del Espíritu Santo, y el hombre a ser bautizado y recibir el Espíritu Santo, es una nueva criatura. Y al ser una nueva criatura, ya somos hombres espirituales, porque Jesús dijo, la hora es y la hora viene, que los verdaderos adoradores adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. O sea, yo para adorar al Padre tengo que nacer de nuevo. Al momento de que he nacido de nuevo para Dios, no para ti, no para nadie, sino para Dios, soy un hombre espiritual. Porque si no soy espiritual, no puedo adorar a Dios, no puedo. Para adorar a Dios tengo que nacer de nuevo. El Espíritu tiene que estar en mí, y ese Espíritu que está en mí va a ser el que va a clamar, va a clamar a mí, por mí, al Padre. Y eso está escrito. Que el Espíritu que está en nosotros clama con unos gemidos visibles al Padre. Y por el Espíritu de Dios y por su Espíritu sabemos que somos hijos de Dios. Romanos 7:26, 15:16.
Y cuando Jesús predicaba y hablaba del Espíritu Santo, era para nosotros tener la vida eterna. Porque el Espíritu Santo es vida, es eternidad, es inmortalidad. Y cuando Jesús hablaba del Espíritu Santo es para tener los dones que tuvo Jesús. Ojalá que haya algún día, porque tiene que ver esto, Dios levante un hombre sabio y entendido, un hombre que Dios le perdone todos sus pecados, le unja con su espíritu y haga tantas maravillas, señales, y glorifique el nombre de que ha sido pisoteado por la humanidad en todos los idiomas, Yeshua, Jesús, como que sean los idiomas que sean. Porque ha sido pisoteado el nombre del Altísimo Dios. Y la profecía tiene que cumplirse. Lamentablemente, no ha habido hombre hasta el día de hoy. Dicen tener el Espíritu Santo. Dicen de haber sido ungidos. Al dicho hay mucho estrecho. Acá no hay dichos. Cuando Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, hacía grandes señales, grandes maravillas. Cuando Pedro, Pablo, Saulo de Tarso, Felipe recibieron el Espíritu Santo, hacían grandes señales, grandes maravillas. Y Jesús dijo: el que cree en mi nombre echará fuera demonios, resucitará muertos, hará grandes señales, grandes prodigios, grandes maravillas, grandes prodigios, grandes señales, resucitará muertos. Pero no solamente es creer en su nombre, porque los demonios también creen y tiemblan, es creer, santificarse, guardarse en pureza. Y eso es algo difícil para la humanidad en estos tiempos, de guardarse en pureza, guardarse en santidad. Es difícil. Y si nosotros estudiamos los libros de Moisés, la gente hoy en día, para que se guarde en pureza, es difícil. Y si Dios quiere sacarnos de esto, alguien tendrá que hacerlo. Porque Dios tiene unas reliquias. Y Él prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, que sus hijos serían como las estrellas del cielo. Dios juró a Abraham, Isaac, Jacob, que iba a haber en estos últimos tiempos un pueblo santo. Solo Dios sabe cómo ha de sacarnos. Porque ahorita no hay pueblo consagrado para Jehová. No existe, no hay. Todos son charlatanes, son mentirosos. Porque el que te viera el Espíritu Santo no estaría echado durmiendo en su casa. No estaría predicando humanamente como yo predico. Estaría yéndose a los hospitales sanando, haciendo grandes señales, prodigios y milagros por el Espíritu Santo. O todavía no llegues ahora, porque no se ve el Espíritu Santo. Si ustedes leen la Biblia, leen las Escrituras de Pedro, de Pablo, de Saulo, después de Jesús, según Pablo, cuando estaba en Atenas, que es el primer milagro que hace Pablo, daba una prédica y hablaba de Jesús, que había resucitado entre los muertos, que Él era el Hijo de Dios, que era el Hijo del Altísimo, y dijo: levante su mano si alguien ha creído en Jesucristo. Y un cojo levanta su mano. Solamente un cojo levanta, le dice: levántate, le dice. Y le dice: yo no me puedo levantar porque soy cojo desde el vientre. Y todo lo conocía, todo Atenas. Soy cojo, pero yo he creído en Jesucristo, le dice.
¿Qué valentía habrá tenido, qué fe habrá tenido Pablo? En esos momentos le dice, porque eso es para tener fe. Muchacho, le dice, a ti te digo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, le dice. Y el muchacho se incorpora a sus pies y se levanta. Y todo Atenas se quedó asombrado porque todos lo conocían. Sabían que era un cojo desde el vientre. Además, Pablo había llegado ahí a predicar. Y él predicaba de Jesucristo y nadie le hacía caso. Y justo predique en una plaza donde estaba ese cojo y la gente estaba escuchando de sapo nomás, como se dice. Y Saulo no sé por qué dijo, a ver si alguien ha creído en Jesucristo, levante la mano. Y el cojo, el más, como se dice, la más lacra. Yo he creído, le dice. Levántate, le dice. Y él no sabía que era cojo. No puedo levantarme porque soy cojo desde el vientre de mi madre. Pablo le dice, y estaba con Bernabé, te digo en el nombre de Jesús de Nazaret, pues. A veces por eso, porque uno no tiene esa fe, esa confianza que Dios no obra. Por eso es lo que sufre Jesucristo. Levántate, le dice. En ese momento, Dios habrá visto la fe de Saulo de Tarso y ¡blum! Se endereza su pie, se levanta y comienza a saltar, La gente cuando ve esto se volvieron locos. Dioses han descendido del cielo. El príncipe de Atenas mandó a traer un becerro para sacrificarlos. Cuando Saulo de Tarso se dio cuenta que estaban trayendo un becerro para dárselo, para sacrificarlo y darle en ofrenda a ellos, se rasgó el vestido. Rasgarse, o sea, se rompió el vestido. Soy hombre como ustedes, no hagan esa blasfemia. Yo sirvo al Dios de vuestros padres, al Dios que no se ve, al Dios todopoderoso que está arriba en el cielo. Nosotros no somos dioses, a uno lo había tomado como el dios Júpiter, al otro como el dios Marte, porque ellos vieron un tremendo sanidad. Estos han descendido del cielo, estos son dioses que han descendido del cielo. Y en ese momento entraron los judíos, le agarraron a piedrones a Pablo y lo dejaron moribundo. Bernabé se lo llevó pensando que estaba muerto, lo dejaron ahí. Bernabé se lo llevó, lo curó sus heridas y él se levantó y se fue a otra ciudad a predicar. Tremendo. Creo que a mí me tiran un piedrón, yo ya no regreso. Creo que la primera que me chocoteé en Tahuamán, digo, humanamente Tahuamán, que golpeen a otro. El primer milagro de Saulo de Tarso fue tremendo. De ahí ya comienza pues a hacer grandes señales. Ya ahí su fe se lo aumentaría, porque hay que aumentar esta fe. Comienza pues a hacer señales de resucitar muertos, paralíticos, ciegos. Incluso había una endemoniada que cuando él estaba en Asia, justo eran adoradores de la diosa Diana. En aquellos tiempos existía una diosa llamada la diosa Diana. Y había una mujer que hacían una feria. Y cuando pasaba la gente, esta mujer sabía las vidas. Su espíritu le decía, tú estás así, has hecho así, has hecho así, has hecho así. ¡Pah! Se quedaba la gente. Oye, ¿cómo sabes mi vida? Y le daba plata y le daba buenas ganancias. Y cuando Pablo comenzó ahí a predicar, esta mujer escuchó a Pablo predicar y el espíritu se levantó, el espíritu pitónico, el espíritu de adivinación que tenía, y le dice, tú eres siervo del Altísimo Dios. ¡Wow! Tú has venido acá a predicar el evangelio del Altísimo Dios, tú eres su siervo. Y Saulo de Tarso no le decía nada. Otro día igual, y salía, tú eres el siervo, le decía por el espíritu, así como a Jesús le decía, tú eres el Hijo de Dios que has venido a atormentarnos. Esta mujer ya se levantaba y le decía, tú eres el siervo,
Eres que has venido a predicar las palabras de vida. Saulo de Tarso lo mira amargo, dice que lo miró amargo. Y le dice, espíritu inmundo, espíritu pitónico, te ordeno en el nombre de Jesucristo, sal y no vuelvas más. ¡Blum! Salió. Y la mujer se sanó en ese momento y el demonio lo dejó. Cuando los amos quisieron, sus amos, porque ella era una esclava, quisieron que siga adivinando, ya no podía. Tremendo. ¿Qué cosa quiere decir este mensaje? Que había gente, y hay gente que hoy en día te pueden adivinar tu vida. Te pueden decir que tú eres así, qué calzoncillo utilizas, cuándo has nacido, quién fue tu madre, quién fue tu padre, todo te pueden decir. Porque son espíritus de demonios, espíritus de adivinación que saben tu vida, saben todo de ti. Y muchos cuando escuchan, sí, es verdad, así es como es. Tú has tenido un enamorado así, así, te lo dicen todo. Hay espíritus de adivinación, de demonios que te adivinan, y como hay espíritu de Dios que te dicen también tu vida. Por eso hay una confusión tremenda. Jesús también le dijo a la samaritana, 5 maridos has tenido, el que no tienes ahora no es tu marido. Wow, ¿cómo sabes mi vida? Igualito es el espíritu pitónico. Así como Dios sabe nuestra vida, el diablo también sabe nuestra vida. Y te puede decir todo. Pero la diferencia que Dios te dice para que tú te corrijas, y la diferencia que el demonio te lo dice y te cobra. Te pide plata. Y Pablo le dijo, espíritu, en nombre de Jesucristo te ordeno, espíritu pitónico, que salgas de este cuerpo. Y el espíritu al instante salió. Estos hombres, Pedro, Pablo, Saulo de Tarso, Felipe, vuelvo a decir, tenían poder. Y a mí que me digan alguien que hoy en día la iglesia tal recibió el Espíritu Santo y tienen poder. ¿Sabe lo que es poder? Yo les digo que si estaría su iglesia llena de paralíticos, ciegos, leprosos, se sanan todos. Ciegos se sanan, mudos se sanan, tartamudos se sanan, y encima el diablo comienza a proclamar, tú eres siervo del Altísimo. Y para que el diablo proclame así esa palabra, ese varón tiene que demostrar las virtudes que tuvo Jesús. Y hoy en día nadie demuestra esas virtudes. Primeramente sanan y después cobran. Ya vieron el poder, ya vieron lo que Dios puede hacer y lo hacen, hacen señales. Las señales van a ser hechas. Mira, cuando Moisés vino al faraón, vamos a hablar esa pequeña historia, porque esto también fue poder del Espíritu. Agarró su vara y lo tiró al suelo. Se convirtió en una serpiente. El faraón se rió. El faraón le dijo a Moisés, ¿acaso mis magos no pueden hacer esa magia que tú haces? Magos, demuestren su poder. Agarra su vara y lo tira y también se convierten en serpientes. Se convirtió en serpiente, ¿no era lo mismo? No tenían poder los magos. Del faraón tenían poder. Pero hubo una pelea, hubo algo ahí que el poder que tenía Moisés era mayor del poder de los egipcios, porque ellos también tenían poder. Había la lucha de dos poderes. Moisés estaba luchando con el poder del faraón. Y ese poder ha sido lo que reinaba el faraón. Moisés convirtió el agua en sangre y los faraones, los egipcios también oraban y el agua se convertía en sangre y el faraón miraba eso. Pero el problema es que ellos no podían convertir la sangre que ellos convertían en agua natural porque Dios estaba peleando. Solamente lo llegaron a convertir en sangre, pero cuando oraban para que el agua sea normal no podían. Tanto así como no podían los faraones, no podían los magos, el faraón llamaba a Moisés, Moisés, ora a tu Dios para que el agua se vaya. Se comienza y se tranquiliza en su normalidad.
Cuando venían las moscas, los faraones también oraban y se convertían en moscas. O sea, hacían una imitación, pero sacar la mosca no podían. Y ahí se han visto dos poderes. Y en este mundo trabaja dos poderes. La Biblia dice que el diablo va a recibir poder y potestad y autoridad, incluso a recibir fuego del cielo. Y muchos van a ser engañados. Imagínate que venga un hombre y pida fuego del cielo y venga, y la gente vea, muchos van a ser engañados, dice. Y hay miles y millones de iglesias, dicen que tienen el Espíritu Santo, danzan, bailan, se mueven, hablan idiomas. Pero no solamente, como dijo Jesús, es hablar idiomas o danzar o botar demonios. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y glorificar al Padre. Glorificar al Padre con las sanidades, con los prodigios, con los milagros y no cobrar ni un sol. Quizás alguien puede venir y darte, de regalarte, como si hizo una caridad. Y esa caridad es repartida a los pobres. ¿Qué necesidad tengo yo de la plata, del dinero, si Dios me está dando su gloria, me está dando su poder, me está dando sus grandes bendiciones? Más que el oro, más que la plata, es la bendición de lo alto. Y en el tiempo de Jesús, cuando se recolectaba la plata y el tesorero era Judas, eso lo utilizaban para regalar a los pobres. Incluso Jesús le dice a un rico, vende lo que tienes y da a los pobres y sígueme. No le dijo, dale pues a los ricos, no, da a los pobres y sígueme, para que tú seas perfecto. Bueno, gracias hermanos. La segunda, Jesús predica y habla la venida del Espíritu Santo. Y la venida del Espíritu Santo fue en la fiesta de Pentecostés. Ahí fue derramamiento del Espíritu Santo. Y las Escrituras termina de escribirse por Juan el Bautista, por Juan, uno de los discípulos de Jesús, porque habían dos Juanes, que fue llevado a la isla de Pasmos más de 1900 años atrás. O sea que leer la Biblia es una reliquia. 1900 años atrás se desató los 7 sellos y ahí terminó todas las profecías. Ahora que venga un hombre y quiera decir oye, los libros fue escrito por Juan, inspirado. San Juan, Pedro, Mateo, Marcos, Lucas, ellos no escribieron su historia de ellos, escribieron la historia de Jesús. Las prédicas de Jesús, los milagros de Jesús. El libro de Hechos es el libro de los acontecimientos de los apóstoles, de los profetas. La llegada del Espíritu Santo. Y ahí habla que Pedro, cuando iba a predicar, Dios derramaba su Espíritu Santo y los bautizaban a todos en el nombre de Jesucristo. Por eso se dice el libro de los Hechos. Después los otros son cartas. La carta enviada a los romanos, la carta enviada a Tito, a Colosa, a la iglesia de Colosa, a Gálatas, enviada a los hebreos, son cartas. No es evangelio, es carta. Y dentro de esta carta está la historia de Jesús y la historia de Pablo, la historia de los apóstoles. Y Pablo dice, si alguien predica de otro Cristo que ya hemos predicado, sea anatema. O sea que ya se predicó al Cristo. Y si alguien predica de otro Jesús, del cual nosotros, Pablo, Pedro, todos nosotros, apóstoles que hemos predicado, predican a alguien de otro Jesús, sea anatema. Gálatas 1, 7, 8, ya se predicó el Evangelio. Y el Evangelio es Jesús, porque Jesús es la palabra de vida. Wow, ¿cómo es esto? Y si hablamos de Jesús, Él va a venir por segunda vez. Y sigue la palabra. Y Él hizo una promesa. Cuando yo me siente en el trono para juzgar a las 12 tribus de Israel, ustedes se sentarán conmigo para juzgar. Hizo una promesa. Y comerán conmigo en el reino de los cielos la comida que estoy comiendo y no beberé el fruto de la vida hasta que se siente conmigo en la mesa del reino de los cielos.
O sea que Pedro, Pablo y todos ellos van a resucitar, los que estaban con Jesús, y se van a sentar en la mesa en el reino de los cielos. Y cuando se sienten en la mesa del reino de los cielos, no se van a sentar con cualquier profeta, con cualquier hombre, se van a sentar con Jesús. Y Abraham, Isaac, Jacob y los profetas estarán incluidos juntamente con Jesucristo en el reino de los cielos. Y ahora que alguien venga pues y predique de otro Jesús, de otro Mesías, de un Mesías acá peruano, la Biblia habla de 2 profetas. Y estos 2 profetas no se han manifestado porque su prédica solamente es 3 años y medio. Cuando estos 2 profetas se manifiesten a la humanidad, las plagas van a venir. A ellos se les va a conocer porque ellos van a convertir el agua en sangre. ¿Qué más? Van a cerrar el cielo que nos lleva 3 años y medio. ¿Qué más? Van a atormentar a la gente. Y ellos son los que van a juntar y van a sacar a la simiente de Dios. Solamente 3 años y medio. De los 3 años y medio, la bestia que sale de la misma va a guerrar contra ellos y los va a vencer. 3 días y medio van a estar tirados en la plaza donde murió el Señor de ellos, que ahora es Sodoma y Egipto espiritualmente. O sea que Israel está corrupto hoy en día. Se ha corrompido. Y ellos van a ser tirados en un suelo, no van a ser puestos dentro de un ataúd, no van a ser puestos dentro de una cueva como Jesús. Ellos van a estar tirados por 3 días y medio. La gente se van a enviar dones unos a los otros diciendo: estos 2 profetas nos atormentaron sobre la tierra. Ellos van a ser odiados, y después de 3 días y medio van a resucitar, van a ser llevados en una nube a ojo de sus enemigos. Habrá un gran terremoto, dice, en ese momento, y de ahí entra 3 años y medio el reinado de la bestia, que va a sellar a la gente con el número de 666, y la gente van a morir, van a ser correteados, van a ser perseguidos a muerte. Y después el diablo va a juntar de los 4 ángulos de la tierra para ir a pelear contra la santa ciudad que estos 2 varones han sacado. Porque tiene que ver un pueblo santo, un pueblo junto, que se llamará el pueblo la santa ciudad. Cuando el diablo y su ejército se hagan rodeado y hagan pisoteado la santa ciudad, es ahí donde se presenta el Cordero de Dios con sus ángeles a luchar y a pelear contra la bestia. Y ahí recién viene la resurrección de los muertos. Esa es la guerra de Magog, de Magog, la tercera guerra mundial. Pero la tercera guerra mundial es llevado por la misma bestia, con el mismo Lucifer, que va a guerrear contra la ciudad santa. Y la guerra que él va a hacer es marcar a la gente en la frente y en la mano. Ya está proyectado eso, con el microchip. Pero antes que se haga este papeleo, que ya está esa orden dada, Dios tiene que levantar a sus 2 ungidos, 2 grandes profetas. 2 grandes profetas que solamente van a profetizar 3 años y medio. Ahora la pregunta es: no soy malcriado, Ezequiel atacó y convirtió el agua en sangre. Háganse ustedes esa pregunta. Cerró el cielo para que no llueva 3 años y medio y la gente se congregaron. Dio de comer a la gente con milagro, los juntó y los llevó a la santa ciudad y ya están aparejados. Lucifer salió y peleó con Atacus y lo mató, y su cuerpo lo tuvo 3 años y medio tirado en un suelo. Porque la gente, las personas, los israelitas, que los amo y los respeto, los amo, ellos predicaban y decían que Ezequiel Atacus iba a resucitar a los 3 días y medio. ¿Dónde quedó, perdóname hermanos, dónde quedó esa mentira? Porque él no resucitó. ¿Y sabe lo que dijeron? Que Ezequiel había resucitado en el cuerpo de Jonás. Dios mío. Eso es antibíblico. No, que el cuerpo de Ezequiel Atacus pasó en Jonás. Eso también es antibíblico. No hay. No existe esos textos. No existe esa prédica. En la Biblia no existe. Para que el Padre y Jesús sean uno, fue Jesús ungido cuando fue bautizado
en el río Jordán, cayó el Espíritu y Dios dijo, este es mi Hijo amado. Ahí fueron uno con el Padre por el Espíritu, pero no por la carne, porque Dios no tiene carne, Jehová no tiene carne ni hueso. Ahora, la muerte de Ezequiel Atacusi, bueno, del misionero de los israelitas del Nuevo Pacto Universal, él no mostró ninguna señal, ni siquiera resucitó un muerto, ni siquiera sanó enfermo, porque eso se debería de haber visto. Y él tenía que ver glorificado el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre dado en el cielo y en la tierra, y aún los ángeles arriba del cielo se arrodillan en el nombre de Jesús. Estoy en la Biblia, hermano, Filipenses 2:9, y no se dejen engañar. Bueno, pues, toda profecía tiene que cumplirse. Muchos falsos profetas vendrán, engañarán, mentirán, hasta llorarán. Hasta dirán, pues este es el mandamiento de Jehová, que yo lo recibí en el 5º cielo, en el 6º, no sé dónde. Si tú sacas los 5 libros que Dios entregó a Moisés, la palabra de Ezequiel Atacusi, que fue arrebatado al cielo, no es nada. Porque él toma esos libros de Ezequiel diciendo, y él anunció su pacto, el cual mandó poner por obra en 2 tablas de piedra. Piedra, Señor, no cartulina ni plástico, piedra. Y 5 mandamientos a la derecha, 5 a la izquierda. No, que él vino trayendo instrucciones, que lo hizo más con la Biblia, con texto, con así para entender más. Entonces, ¿dónde quedaría la palabra de Dios cuando Dios hizo pacto con Moisés? Pacto eterno, pacto inquebrantable que el hombre no puede aumentar ni disminuir. Entonces, nosotros lo haríamos mentiroso a Jehová. Estudian la Biblia y hagan conforme está escrito en la Biblia, conforme a los libros de Moisés. Y no se dejen de sorprender por cualquiera. Amén, aleluya, gloria a Dios, porque no. Digan las escrituras. El sábado es santo porque está escrito, pero ¿de quién es el sábado? ¿Mío? ¿De Jesucristo? ¿De Ezequiel? ¿De Jonás? ¿De Juan? ¿De Tito? ¿De Molina? ¿De Javier Noriega? ¿De Jeremías es el sábado? El sábado es de Jehová. El sábado es de Yahweh. El sábado es del Dios que no se ve. Al Dios que adoraron Abraham, Isaac, Jacob es el Dios que no se ve. Y a Dios se le adora por fe, no por vista. El hombre que adora a Dios por vista, ese no tiene fe. A Dios se le adora por fe, señores. Por fe, no por vista. Y muchos hermanos han adorado a Ezequiel Atacusi por vista, no por fe. Y Dios ha prohibido adorar a un hombre en el cielo, en la tierra, así sea un ángel, así sea un astro creado por Dios, así sean las leyes creadas por Dios, porque es creación de Dios. Dios prohibió adorar. La única forma de adorarlo a Dios es por fe. Por fe. Y fe es la sustancia que no se ve. Y si adoramos a la sustancia que no se ve, bendito seas. Paz en el nombre de Jesucristo. Y espero que estudien la Biblia y no se dejen engañar. No se dejen de engañar ni por un ángel que esté en el cielo. Como dijo Pablo, ya hemos predicado. Y si alguien predica de otro Cristo, sea anatema, sea maldito. Y yo no predico de otro Cristo, yo predico del Cristo ungido por el Padre. El Cristo que resucitó y el Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Y viene por segunda vez. ¿Y cuándo va a venir? Cuando el sol se convierta en tinieblas, la luna llore sangre y las estrellas del cielo caigan. Ahí se manifestará la señal del Hijo del Hombre. Ahorita el sol no se ha convertido en tinieblas, la luna no ha llorado sangre, las estrellas no han caído del cielo. Y dicen que ya Jesucristo está en la tierra. Entonces, ¿dónde quedan esas palabras? Libro de San Mateo 24, versículo 28, 27, 29. ¿Dónde quedan esas palabras que cuando el sol se convierte en sangre, dijo Jesús? Cuando la luna llore sangre, cuando el sol pierda su lumbre y las estrellas del cielo caigan, se manifestará recién la señal del Hijo del Hombre. Vendrá del cielo con sus millares de ángeles, juntará de los 4 ángulos de la tierra y habrá un gran juicio. Los muertos van a resucitar. Los que duermen en el polvo van a ser resucitados.
porque van a escuchar la voz del Hijo de Dios cuando venga con poder y gloria. Paz, hermanos, se me terminó. La gracia de Jesucristo nuestro Señor sea con vosotros. Y se estará predicando entre poco con pizarra. Ya se me termina ya. Con pizarra del jueves, miércoles comienzo. Y hablando con textos bíblicos. Pizarra. Gracias.